Vale, parece que ya estamos conectados, ya estamos en vivo. Muy buenas a todos, bienvenidos a Libros para Emprendedores. Un año más, bienvenidos a este 2021. Espero que os traiga de lo mejor para todos vosotros. Y lo que vamos a hacer a partir de este año 2021 es empezar a hacer entrevistas, empezar a hacer más entrevistas en vivo. Lo vamos a hacer en varias redes. Lo vamos a hacer una vez cada 2 semanas más o menos en Instagram, pero también lo vamos a ir haciendo en otras redes. También vamos a emitir en YouTube, Facebook, Insta, LinkedIn a la vez. También vamos a ir haciendo toda una serie de cosas que espero que te ayuden a crecer, a desarrollarte más en lo personal y en lo profesional. Ya se va conectando la gente, se va conectando muchísima gente por aquí. Ya estamos por aquí viendo solicitudes. Y hoy vamos a empezar nuestras sesiones en vivo, nuestras jam sessions. Vamos a ver qué tal salen. Recuerda que puedes dejar tus preguntas, también dejarnos preguntas para el invitado. Y vamos a empezar con un mentor 360, ¿sabes? De nuestro podcast Mentor 360 y que es amigo personal muy querido, una persona que me hace pensar siempre. Y con él quiero que empecemos estas charlas precisamente porque hay una temática que tiene mucho que ver con lo despistados que vamos últimamente, con lo perdidos que vamos últimamente, y es el manejo de las situaciones que tenemos actualmente, el manejo del cambio. Vamos a hablar con Enric Lladó y para ver si lo podemos conectar y a ver si lo puedo escuchar y todo funciona correctamente. No, estábamos justo hablando antes de empezar y que lo poco tecnológicos que somos los dos, pero vamos a ver qué tal nos funciona la conexión. Por ahí parece que ya entra. Lladó, ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Qué bien te veo. No, mira quién habla. No, no, no. Yo a ti sí que te veo bien. Ladrón. ¿Cómo Tenía ganas estás? ya de conectar contigo y conectar también Hostia. con tu comunidad, esta comunidad tan guapa que tienes aquí. No, hombre, Y nosotros encantados de tenerte. Sabes que para mí es un placer personal hablar siempre contigo y compartir estas charlas que tenemos a menudo, hacerlo en público y que pueda participar más personas mejor. Porque, fantástico. y estaba hablando un poco de esto, ¿no? De la situación que nos encontramos de incertidumbre, ¿no? Todos, y como que las cosas están cambiando y tenemos que reinventarnos y hay mucho tema con el tema del cambio actualmente. Entonces, Sí, Enric, yo sé que tú estás preparando, siempre estás preparando el libro, ¿para qué nos engañamos? Siempre estás preparando el libro, pero estás preparando un libro y me decías, hostia, acabo de entregar el libro a la editorial y hablo de estos temas. Yo digo, vamos a hablar de ello, ¿no? Vamos a compartirlo y hablemos un fantástico. poco. El título que me dio, Enric, yo no sé mucho más que esto, que me ha hablado Enric, que es La ciencia del cambio, cómo propiciar lo que necesito. Entonces, hablemos de eso, del cambio, sobre todo de la incertidumbre actual, de la situación actual, y hablemos un poco de eso, Enric, porque ¿cómo lo visualizas tú, tanto la problemática como el enfoque que debemos dar? Pues mira, Luis, yo creo que ahora vivimos el momento de cambio más grande que va a vivir la humanidad en mucho tiempo. O sea, vamos a ser protagonistas, todos los que estamos aquí, los que nos están oyendo ahora mismo, que están ahí con nosotros, vamos a ser protagonistas de un cambio que ya se está produciendo, un cambio brutal en todos los sentidos, un cambio que estamos empezando a vivir un poco de manera reactiva con cosas que nos están pasando como pues, la pandemia, ¿no? O los efectos del cambio climático que ya estamos notando, ¿no? Aquí en Madrid hemos tenido unas heladas brutales, una cosa sorprendente, ¿no? Hemos salido a la calle y teníamos medio metro de nieve, ¿no? O sea, metías el pie y te hundías en la nieve, ¿no? Ha sido como una cosa súper surrealista, ¿no? Pero también a nivel social estamos viviendo cosas muy fuertes, ¿no? Estamos viendo pues, lo que ha pasado en el Capitolio, estamos viendo una gran polarización política en todos los países, ¿no? Tenemos retos muy importantes por delante, como lo que es el cambio climático, pero además se nos mezcla todo esto con cosas como las nuevas tecnologías que están revolucionando todo, que están revolucionando el mundo de la empresa, el mundo del trabajo, que están destruyendo puestos de trabajo y al mismo tiempo creando otros puestos de trabajo. Entonces, está todo por hacer ahora. Y está en nuestras manos. Y claro, según le metamos mano al tema, nos va a salir mejor o peor. Y yo creo que va siendo un momento de darnos cuenta de que el mundo en el que vivimos es un mundo humano, donde la mayor parte de los problemas son humanos, porque estamos todos interrelacionados. Y las grandes dificultades, o sea, el mundo en el que vivimos ahora mismo, hay recursos suficientes para que todo el mundo coma, para que todo el mundo tenga abrigo, para que todo el mundo esté bien. Los tenemos. Pero tenemos una serie de problemas que no hemos sido capaces de resolver, todos nosotros, ¿no?
Problemas que hasta ahora hemos dejado debajo de la alfombra. Hemos dicho, bueno, déjalo aquí, no lo quiero mirar, no me interesa, a ver si así se arregla solo. Pero claro, cuando tú dejas las cosas debajo de la alfombra, pues la porquería sigue ahí. Lo único que hace es crecer y crecer, ¿no? ¿Qué pasa? Que el mundo se va haciendo cada vez más pequeño. Y antes, no sé, en el mundo industrializado, pues tirábamos porquería al medio ambiente, otra parte de la porquería la enviábamos en contenedores a un país subdesarrollado. O sea, hacemos un montón de cosas y nos daba igual porque al final las consecuencias, la porquería se la llevaba otro, ¿no? Pero como si tú ahora lanzas porquería hacia algún sitio, la porquería te vuelve. Entonces, hay como un karma, ¿no? Como muy directo, muy inmediato. Estamos tan interconectados unos con otros en este mundo humano que o comprendemos que los principales problemas que tenemos son problemas humanos y entendemos cómo podemos hacer para realmente intervenir de manera satisfactoria y que las cosas cambien para bien, o cada vez nos iremos metiendo en problemas más graves, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, pues justo como comentabas, ¿no? Justo ahora entregué a mi editora el libro del cambio, donde hablo de una ciencia básica del cambio, ¿no? Es importante que todas las personas tengamos 3 o 4 ideas muy sencillas para entender cómo funciona el cambio entre seres humanos, porque si no, no nos va a ir bien. Y pensamos que sabemos hacer que las cosas funcionen bien entre nosotros porque continuamente nos estamos relacionando con gente. Pero una cosa es relacionarse con gente y otra cosa es hacer que las cosas mejoren, que cambien para bien. Los seres humanos, muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Tenemos por ahí muchos capítulos de Mentor 360 titulados La paradoja de, ¿no? Hay muchas paradojas, porque el comportamiento humano no es lógico, sino que es psicológico. Y muchas veces piensas que haces las cosas bien y aun pensando que las haces bien, resulta que estás haciendo lo contrario a lo que haría falta, ¿no? Entonces nos hace falta, yo creo, en general, desde la escuela, que nos expliquen una ciencia básica del cambio, nos den 3 o 4 ideas, ¿no? Para entender cómo cambian las cosas. Entonces yo, si quieres, hoy lo que podríamos hacer es empezar a hablar de esta ciencia del cambio. No sé dónde llegaremos, porque podríamos hablar días y días de este tema, ¿no? Pero hoy igual podemos arrancar, podemos ver a dónde llegamos y luego ya decidiremos más adelante qué hacemos. ¿Qué te parece? Me encanta la idea y me encanta que nos entregues esos pasos, pero para darle el marco correcto. No se trata de dar directivas para alguien que quiera cambiar algo, sino para alguien que inevitablemente se está enfrentando a un mundo en cambio muchas veces, ¿no? Porque mucha gente está, perdóname Enrique, pero mucha gente no quiere cambiar. La mayoría de gente quiere estar en su área de confort, en la zona que yo conozco, en la carrera que he estudiado, en el trabajo que he tenido toda la vida. Yo no quiero cambiar, ¿no? Entonces ahora estamos como un poco siendo forzados externamente a cambiar, ¿no? Y es exactamente donde tus herramientas yo creo que pueden ser más útiles porque nos fuerzan a cambiar y no tenemos la práctica en hacerlo, no queremos muchas veces, estamos un poco a la defensiva en ese sentido, pero tenemos que hacerlo porque evidentemente el mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con él. Sí, en realidad, o sea, las cosas cambien, nos guste o no. Y estar en la zona de confort está muy bien. O sea, a mí me gusta estar en mi zona de confort. Y al mismo tiempo, pues, bueno, existen maneras de hacer que las cosas cambien y podamos seguir en la zona de confort, porque claro, si sucede el cambio, pero yo no, de alguna manera no hago nada, sino que soy reactivo, me va a sacar de mi zona de confort. Pero a veces, igual si somos capaces de entender lo que está pasando realmente, igual incluso podemos hacer que nuestra zona de confort sea más grande. A mí no me molesta estar en la zona de confort. Yo creo que es lo suyo y que es lo natural, que busquemos estar ahí. El tema es que por estar en la zona de confort no seamos capaces de manejar lo que tenemos alrededor, ¿no? Y continuamente nos van a pasar cosas, continuamente. Tenemos muchas cosas que solucionar. Entonces, yo creo que una primera cosa importante a entender, si queremos ser capaces de manejar cambios con maestría, impactar a nuestro alrededor, producir cosas relevantes en la vida, ¿no? Una de las primeras cosas a entender es que hay un tipo de cambio difícil de manejar, que es ese cambio donde encontramos una resistencia, ¿no? Muchas veces en nuestro día a día hay cosas que queremos hacer y no conseguimos avanzar. Cambios externos, ¿no? Yo qué sé, en el trabajo quiero hacer una propuesta, pero no me hacen caso, ¿no? Y la propuesta no avanza, encuentro una resistencia, ¿no? Esos serían cambios externos, ¿no? Pero también cambios internos a veces en mí mismo, ¿no? Hay cambios como, por ejemplo, yo qué sé, pues quiero ir al gimnasio, pero no acabo de ir. Encuentro también una resistencia en mi interior, ¿no? O quiero dejar de fumar, pero me cuesta, ¿no?
hay un tipo de cambio que es un cambio difícil, que se caracteriza normalmente por esta resistencia. Una parte de mí o todo yo quiero que las cosas cambien, pero cuanto más aprieto, más resistencia encuentro al otro lado, ¿no? ¿Por qué hay esta resistencia al otro lado, ¿no? Entonces, la primera cosa a entender es, hay otra resistencia, hay una resistencia a lo que yo quiero hacer, porque desde el momento en el que yo quiero cambiar las cosas, yo estoy separando la situación en dos partes. Cuando yo decido cambiar las cosas, estoy generando una separación. El deseo de cambio separa. ¿Por qué separa? Porque el deseo de cambio lo que hace es que primero separa la realidad que ahora mismo es de la realidad que a mí me gustaría que fuera. Hay una realidad que es la que es. Y luego hay una realidad que es la que a mí me gustaría que fuera, que no es la que existe ahora. Y en cuanto yo decido, no quiero que la realidad sea como esta, estoy produciendo una escisión. Y va a haber una parte de la realidad que se me va a resistir. Yo en el trabajo quiero hacer un cambio, me encontraré gente que se me va a resistir, porque hay gente que no quiere cambiar esto. Yo en mi interior quiero perder peso, me voy a encontrar con una parte de mí que se va a resistir. Es una parte de mí que no quiere hacer lo necesario para cambiar peso. Es decir, el cambio difícil siempre se caracteriza, primero, porque encontraremos resistencia y segundo, la resistencia existe porque desde el momento en el que deseo cambiar, nos separamos en dos partes. Hay una separación en dos partes y una de las partes va a querer cambio y la otra de las partes va a querer permanencia. Entonces, ¿qué pasa normalmente con estas dos partes que se generan? Esto siempre va a existir, insisto, tanto si queremos cambiar una cosa externa como una cosa interna. Si tú quieres cambiar algo y encuentras una resistencia, hay dos partes. Y esas dos partes las estás generando tú, con tu búsqueda del cambio, tu deseo del cambio. Es como si tú coges un imán, una barra de imán, tiene un polo positivo y un polo norte y un polo sur, ¿no? Si tú la rompes por la mitad, ahora cada trozo genera otro norte y otro sur. Es decir, siempre que generas un polo, siempre que hay deseo de cambio, encontrarás resistencia. Y esto es muy importante entenderlo desde el principio, porque muchas veces la resistencia es lo que nos frustra, pero no nos estamos dando cuenta de que somos nosotros mismos, con nuestro deseo del cambio, los que estamos generando la resistencia. No sé si me estoy explicando, esto es muy relevante, ¿eh? O sea, yo Totalmente. mismo, con mi deseo del cambio, soy el que genero la resistencia. Soy yo. No es la otra parte, soy yo que estoy generando dos partes, ¿no? Entonces, ahora que tenemos estas dos partes, ¿qué vamos a hacer, no? Normalmente hacemos lo que no es productivo, que es básicamente polarizar todavía más estas dos partes. Por ejemplo, ese cambio que yo quiero hacer en mi trabajo, pues yo sigo insistiendo con mi propuesta y discutiendo con más gente y apretando y utilizando todos los recursos que tengo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuanto yo más lucho, más resistencia me encuentro al otro lado. Y si yo aumento la intensidad, el otro lado, simétricamente, hay como una simetría. Siempre hablamos de esta simetría en las relaciones humanas, ¿no? Que tiene mucho sentido. En algún momento igual podemos profundizar en eso. Las relaciones humanas funcionan con una simetría, este espejo en el cual todo lo que yo hago lo encuentro reflejado al otro lado, casi como, pues como un espejo, ¿no? Entonces, cuanto más aprieto yo a la otra parte para cambiar, más se resiste. Y entonces se produce esta escalada simétrica, donde va aumentando la tensión y la polarización. Esta polarización que estamos viviendo, por ejemplo, ahora a nivel político en muchos países, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea, hay mucha polarización, hay muchas... La sociedad está muy dividida en muchos aspectos, en 50 y 50. Es curioso. 50% de la población piensa una cosa y el otro 50% piensa otra. Las elecciones en Estados Unidos, apretadas, apretadas. El independentismo en Cataluña, ¿no? Que es un tema que a mí me toca bastante, ¿no? La mitad piensan que sí, la mitad piensan que no, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué justo 50 y 50? Es este fenómeno de polarización, que es un movimiento natural del sistema en cuanto una de las partes quiere cambiar algo, ¿vale? Esto, insisto, esta polarización, esta simetría, esta resistencia ocurre cuando quiero hacer un cambio exterior, pero también en mi interior. Quiero perder peso, entonces me esfuerzo, me aprieto para no comer eso que me gusta, ¿no? Y entonces hay otra parte de mí que se va resistiendo, ¿no? Cuanto más me esfuerzo a no comer, de hecho,
más hambre tengo y más ganas tengo de comerme eso que no debería comerme, ¿no? O quiero dejar de fumar, ¿no? Y cuanto más pienso, no, fumar no, más estoy visualizando el tabaco y más ganas tengo de fumarme ese cigarro, ¿no? Entonces, cambio difícil es ese cambio donde hay una resistencia que creo yo, porque mi deseo de cambio está produciendo una escisión, una separación entre lo que es y lo que me gustaría que fuera. Y esa separación se va polarizando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llegamos a una cosa que es el conflicto. El conflicto es un punto por el cual es necesario pasar en este tipo de cambio. El conflicto es una palabra que no nos gusta mucho. En las empresas a mí siempre me ha costado mucho hablar de conflictos, ¿no? Tenéis un conflicto y tal. Bueno, no es un conflicto, no es un conflicto. Porque la palabra conflicto como que nos suena un poco mal, ¿no? Es como si tienes un conflicto tienes un problema, ¿no? Pero el conflicto es lo más natural que hay en el mundo. La vida se desarrolla de manera conflictiva. Hay muchas luchas que permiten evolucionar. Y sin esas luchas no hay esa evolución, ¿no? A veces yo hacía una conferencia que se llamaba La oportunidad del conflicto y decía, mira, vamos a ver a gente que no tiene conflictos. Eso es una buena manera de aprender a manejar los conflictos, ¿no? ¿Qué os parece si os iba a un sitio donde hay mucha gente que no tiene ningún tipo de conflicto? Porque nos va a venir muy bien para aprender a no tener conflictos, ¿no? Y la gente me decía, sí, vamos a verles. Entonces les ponía una foto del cementerio. Digo, mira, estos no tienen conflictos, ¿ves? Ya se les han acabado. Porque donde hay vida hay conflicto. Entonces la palabra conflicto no solo no es mala, sino es necesaria y es buena. Y los grandes cambios vienen después de conflictos porque la naturaleza del cambio, este tipo de cambio, el cambio difícil, el cambio trascendente, el cambio relevante, suele pasar por el conflicto. Este conflicto al cual llegamos precisamente por querer cambiar las cosas y generar esas dos partes. Bueno, entonces, ¿cómo manejamos el conflicto? ¿Cómo podemos manejar este conflicto para que el cambio sea un cambio positivo, ¿no? Para todas las partes, ¿no? Aquí hace falta entender varias cosas, ¿no? La primera de todas quizás es, oye, ¿qué es realmente un conflicto? ¿Cuándo algo es un conflicto y cuándo algo no lo es, ¿no? Y yo diría que un conflicto, para decir que es conflicto de verdad, lo que yo digo un conflicto cristalizado, un conflicto cristaliza cuando tiene tres componentes, ¿vale? El primer componente del conflicto es el vínculo entre las dos partes. La parte que quiere el cambio y la parte que quiere la permanencia. Esas dos partes están vinculadas de alguna manera. Pues, por ejemplo, si yo tengo un conflicto interno, pues el vínculo soy yo mismo, ¿no? Pero si yo tengo un conflicto o quiero cambiar algo con mi pareja, pues el vínculo es nuestra relación de pareja. O si yo tengo un conflicto con un cliente, pues el vínculo es el negocio común que tenemos, ¿no? O sea, para que haya conflicto, primero es necesario que haya un vínculo. Hay algo material que me une a la otra parte y que hace que yo no pueda decir, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Paso de todo, me alejo de esta persona, ¿no? Y me da igual, no lo puedo hacer porque tendrá un coste, ¿eh? Entonces, hay un vínculo, hay algo que me une a la otra parte, que si lo quiero romper, me va a generar un dolor, o me va a generar una pérdida de dinero, o me va a generar algún tipo de impacto que no quiero sufrir, ¿no? El primer elemento, entonces, es el vínculo. El segundo elemento que tenemos para que haya un conflicto es la existencia de un problema. Hay algo que yo quiero cambiar y tú no lo quieres cambiar. Y resulta que yo lo veo de una manera y tú lo ves de otra manera diferente. Siempre digo, siempre explico, incluso enseño la fotografía, ¿no? De dos señores mirando un número que está pintado en el suelo. Y entonces uno dice que es un 6 y el otro dice que es un 9 porque está al otro lado, ¿no? Entonces suelo preguntar, ¿cuál de los dos tiene la razón? Y entonces la gente me dice, los dos. Digo, mira, me habéis escuchado mal. Porque he dicho cuál de los dos tiene la razón. Si digo cuál de los dos tiene la razón, ¿qué me decís? ¿No? Entonces la gente me dice, no, la razón no la tiene nadie. Cada uno tiene
su parte de razón, ¿no? Entonces ese dibujo para mí es la perfecta definición de un problema. Un problema es una situación en la cual yo no puedo avanzar porque depende de otra persona que lo ve de una manera diferente que yo y yo no soy capaz de entenderlo. Digo, pero si es un 6, ¿que no lo ves que es un 6? Y otro dice, no, pues es un 9, es que no entiendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que un 6, no? Entonces, eso es un problema. Entonces, un conflicto se caracteriza, primero, tenemos un vínculo con la otra parte, insisto, alguien de fuera o una parte de mí. Segundo, hay un problema, es decir, yo no veo las cosas igual que las ve la otra parte. La otra persona piensa diferente que yo. O hay una parte en mi interior que no consigo entender, como una especie de caja negra, ¿no? Y lo tercero, ¿qué es? Lo tercero que hace que cristalice el conflicto, ¿no? El conflicto podemos imaginar como un cristal, como un prisma de 3 lados. ¿Sabes los prismas estos que les pones luz y hacen un arco iris, ¿no? Un prisma de 3 lados, ¿no? Un lado sería el vínculo, el otro lado sería este problema. El tercer lado es la relación, concretamente una mala relación. Claro, yo veo que esto es un 9, tú me estás diciendo que eso es un 6, y entonces yo empiezo a ponerme nervioso porque yo quiero solucionar la situación, pero no lo consigo. Y me pongo nervioso y mi cerebro se inquieta porque mi cerebro quiere soluciones y las quiere ya. Es una máquina pensada para dar soluciones rápidas a las cosas, ¿no? Y entonces mi cerebro me da una solución rápida. Me dice, Enric, no te preocupes. Yo ya sé lo que está pasando aquí. He solucionado este problema. Lo que está pasando aquí, Enric, con este tío, que dice que esto es un 9, es básicamente que este tío es gilipollas. Normalmente me dice que es gilipollas, o sea, que es tonto, ¿no? O me dice que es mala persona, ¿no? Es un malvado, ¿no? Y entonces digo, va, perfecto, ya tengo la situación solucionada, ¿no? Me quedo tranquilo, porque ahora el problema lo tiene el otro, ¿no? Si el otro es gilipollas, pues ya está solucionado. Pero además es que, la verdad, esta etiqueta que creo en mi mente se confirma. Porque claro, cuando yo pienso que el otro es un gilipollas, claro, yo le hablo como un gilipollas. No puedo evitar, aunque yo trate de disimularlo, le acabo hablando como un gilipollas. Claro, si le hablas a alguien como un gilipollas, al final te acaba contestando como un gilipollas. ¿No? Y entonces tú dices, bueno, es verdad, ya te lo dije, lo es, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces yo estoy muy tranquilo, pero no soluciono nada. Entonces, quizás sería más interesante estar un poquito menos tranquilo, pero empezar a entender que el problema lo tengo yo por no entender al otro. Porque claro, cuando yo trato al otro como un gilipollas y él me trata a mí como un gilipollas, entonces ocurre esa cristalización del conflicto, porque empezamos a tratarnos mal. Yo te trato mal a ti, tú me tratas mal a mí. Y eso es el tercer lado que hace que la situación cristalice y se queda ahí como atascada en el conflicto. La otra parte puede ser una parte de mí, insisto, de nuevo. Yo digo, yo es que no debería subirle la voz a la gente cuando estoy en las reuniones, ¿no? Y tal. Muy mal, Enrique, es que no le debería subir la voz. Y me machaco a mí mismo porque le he subido la voz, ¿no? Y la parte de mí está ahí que no dice, sí, soy mal. O sea, hay como una falta de respeto entre las partes. Las partes no se tratan bien. Las partes no se relacionan bien. Una parte rechaza a la otra parte. Hay un rechazo total y absoluto de una parte a la otra. Y hay una agresión que hace que el conflicto cristalice. Porque, de hecho, esta mala relación, que sería un poco la dimensión emocional del conflicto, ¿no? Estos 3 lados del triángulo del conflicto, hay un lado, que es el vínculo, que sería la dimensión material del conflicto, ¿no? Yo estoy ligado a ti a través de una relación familiar, o estoy ligado a ti a través de una relación económica, o estoy ligado a mí mismo porque físicamente mis partes están viviendo en un mismo cuerpo, ¿no? Entonces, el vínculo sería la dimensión material del conflicto. El problema es la dimensión mental del conflicto. ¿Vale? Yo no acabo de entender por qué tú ves un 9 y tú no acabas de entender por qué yo veo un 6, ¿no? Y la mala relación es la dimensión emocional. Es el cómo nos estamos tratando, ¿no? Es el
cómo yo te estoy haciendo sentir a ti, ¿no? El problema con esta dimensión emocional es que empieza a crear nuevos vínculos. O sea, cuanto más mal te trato yo a ti, más mal me tratas tú a mí. Y entonces yo todavía te trato peor. Y entonces empezamos a generarnos heridas, ¿no? Esto en los grandes conflictos, en las guerras, ocurre mucho, ¿no? Empezamos la guerra por una razón, pero ahora yo he matado a parte de tu gente y tú has matado a parte de mi gente. Y entonces ahora se generan nuevas deudas, nuevos vínculos, porque tú tienes que pagar por lo que me has hecho y tú quieres que yo pague. Entonces ese nuevo vínculo que se genera, que es un vínculo, digamos, emocional, eso es lo que produce ya la cristalización total de este conflicto que deja el cambio ahí parado, estancado. ¿Por qué se queda estancado ahí en el cristal del conflicto, ¿no? El cambio. Porque normalmente lo abordamos por los lugares equivocados. El conflicto, como tiene 3 lados, tú lo puedes abordar por uno de los 3 lados. Tú lo puedes abordar, por ejemplo, intentando solucionar el problema. Normalmente empezamos por aquí. Yo quiero dejar de comer porquerías y entonces empiezo a darle vueltas y por qué como porquerías y no debería comer porquerías y tiquití, tacatá, y me convenzo a mí mismo, ves, Enrique, si no tienes que comer, lo ves, es que eso está mal, tal. Entonces me veo unos cursos de lo que sea, ¿no? Me leo unos libros de nutrición y me trato de convencer a mí mismo, explicándome a mí mismo que eso no es lo que tengo que hacer. Es decir, trato de abordar el problema, trato de abordar el conflicto desde la parte cognitiva, desde el razonamiento, ¿no? O, por ejemplo, yo sé, los trumpistas y los demócratas, ¿no? Pues, no, porque eso está mal, porque tal, no, porque... ¿Qué pasa? Cuando abordamos el conflicto desde la dimensión cognitiva, que es tratando de convencer al otro de las razones por las cuales deberíamos cambiar las cosas, entonces el otro, cuanto más trato de convencerlo, de nuevo, ¿qué hace? Pues más trata de convencerme a mí. Y cuantos más argumentos le doy yo, más argumentos me da y más convencido está. Con lo cual, si atacamos este conflicto, este triángulo, por el lado del problema, lo único que hacemos es eternizar el conflicto. Cuando yo tengo un conflicto interior, porque yo quiero cambiar, quiero perder peso, quiero hacer más deporte, quiero dejar de fumar, si lo trato desde el lado cognitivo y empiezo a darme a mí mismo razones por las cuales tengo que hacerlo y por qué será bueno, me está faltando algo. Lo voy a eternizar. Y cuanto más apriete, más resistencia tendré. Y cuanto más esfuerzo haga, luego más pérdidas voy a tener. Por lo tanto, atacar el conflicto desde la dimensión cognitiva no sirve para nada, solo lo eterniza. Si ahora queremos, yo qué sé, solucionar el problema de la independencia en Cataluña, ¿no? Y lo queremos abordar desde el convencer a los demás, no lo vamos a solucionar. Estaremos eternamente discutiendo, unos diciendo por qué hay que ser independientes y otros diciendo por qué no hay que ser independientes. Y no se va a solucionar. Entonces, normalmente lo que nos pasa es que abordamos el conflicto, empezamos por ahí. Y claro, la cosa se empieza a eternizar. Y cuanto más se eterniza, además, más impactos negativos hay, ¿no? Más cristaliza el conflicto. Llega un momento que dices, mira, ¿sabes qué? A la mierda todo. Voy a romper el vínculo, tú. A tomar por saco. Pues yo qué sé, me divorcio de mi mujer. O a la mierda al trabajo, me voy del trabajo. O me machaco a mí mismo y digo, me voy a meter una dieta estricta, o sea, voy a quitar toda la comida de los armarios, que no, todo fuera, o sea, me pongo unas condiciones ahí que me machaco a mí mismo, ¿no? Que sería atacar este triángulo por el lado del vínculo, romper el vínculo, ¿vale? Romper el vínculo básicamente es machacar a la otra parte o ceder yo totalmente o destruir el objeto común de deseo. Eso es romper el vínculo. Entonces, cuando tú rompes el vínculo en un conflicto, ¿qué es lo que pasa? Lo que tienes seguro, garantizado, es mucho dolor o mucho impacto. Si yo me divorcio de mi mujer, pues esto va a ser muy duro, de entrada. Si yo entro en guerra, ¿no? con otro país, porque estamos discutiendo por un territorio, aquí va a morir gente.
Si yo me marcho de mi trabajo, esto va a ser muy duro. O sea, de entrada, romper el vínculo produce dolor. Es normal, porque es la naturaleza del vínculo. O sea, si no produjera dolor es que no había vínculo. Entonces no tenía un conflicto. Era otra historia esto, más sencilla de solucionar, ¿no? Entonces, yo rompo el vínculo, se produce un dolor muy grande, pero entonces pasa algo interesante. Que primero viene una etapa de paz aparente. Hacemos la guerra contra los nazis, ¿no? Ganamos la guerra, y entonces vienen unos cuantos años de paz. Dices, mira, hemos acabado con el nazismo. Me divorcio de mi mujer, momento duro, pero luego digo, oye, mira, quizá no había pensado que esto iba a acabar así, pero ahora por lo menos estoy tranquilo, estoy en paz, ¿no? Dejo el trabajo, al principio es duro, pero luego digo, bueno, parece que la cosa es diferente ahora en este nuevo trabajo, ¿no? Pero pasa algo muy curioso, que se empieza a pasar el tiempo, yo qué sé, me caso con otra mujer y de golpe y porrazo digo, oye, no sé qué me está pasando, que con esta mujer con la que me he casado ahora vuelvo a tener exactamente los mismos problemas que tenía con mi mujer anterior. O cambio de trabajo, ¿no? Y al cabo de un tiempo, ¿qué me encuentro? Ostras, vuelvo a empezar a tener los mismos problemas que tenía en el trabajo anterior. ¿Qué está pasando aquí? Le ganamos la guerra a los nazis y 60 años más tarde vuelven a aparecer los nazis. Aparecen en Alemania, aparecen en Estados Unidos. Es que no solo aparecen los nazis, es que aparecen los confederados, tú, que vienen de más para atrás todavía. Entonces, ese es el problema con abordar los conflictos rompiendo el vínculo, que no lo solucionas. Hay una apariencia de solución, pero el conflicto, más tarde o más temprano, vuelve a aparecer en otras latitudes, con otras caras, en otras circunstancias. Porque no hemos resuelto el conflicto. Porque, entre otras cosas, y ahora luego lo entenderemos, ¿no? En el fondo, ese conflicto todavía viajaba conmigo. Pero ahora lo veremos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos queda, no? ¿Qué nos queda? Si yo quiero ser capaz de manejar mis conflictos y que funcionen, y ser capaz de trascenderlos para que se produzca el cambio que realmente necesito en mi vida, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues me queda el tercer lado de este triángulo, ¿vale? En el tercer lado del triángulo teníamos la relación, el cómo nos tratamos. Ahí es donde está la oportunidad del cambio. Ahí es donde está la oportunidad de que las cosas empiecen a mejorar. La posibilidad de que trascendamos esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir básicamente que si yo, en lugar de tratar de convencer a la otra parte que se opone al cambio, empiezo a hacer una cosa muy diferente, que es, en lugar de querer cambiar las cosas como sea, en lugar de querer, en lugar de utilizar todos mis recursos para que el otro haga lo que yo quiera, si yo lo que hago es todo lo contrario, que es tratar de entender a la otra parte, escuchar a la otra parte, ponerme en el lugar a la otra parte y, en el fondo, en definitiva, llegar a aceptar completamente a la otra parte, entonces cuando pasan cosas. O sea, en una relación con dos personas o con dos partes de mi interior, cuando una parte rechaza a la otra también le rechaza. Y tenemos esta simetría conflictiva. Pero cuando una de las partes, en lugar de rechazar, acepta, también hay simetría. Y entonces la otra parte empieza a generarse la posibilidad de que quiera empezar a aceptar a esta parte. No sé si me estoy explicando. Estoy aquí hablando a toda velocidad, tal, pero no sé si me estoy explicando. Antes hemos dicho, Sí, el sí, sí, rechazo... sí, 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 pero en ese eh, punto probablemente mucha gente te puede decir, pero yo no quiero ser el primero que ceda, porque claro, entonces el otro se va a aprovechar de mí, ¿no? Es porque prima la mala relación todavía. así es. Por eso el conflicto nos deja estancados, porque ninguno quiere ser el primero, ¿no?
Entonces dice, no, que sea el otro el que empiece a aceptarme a mí o el que empiece a ponerse en mi situación, ¿no? Si esperamos a que sea el otro, podemos esperar eternamente. Los conflictos pueden ser eternos. Estamos viviendo conflictos nosotros que tienen cientos de años y miles. Mira, tenemos ahí el conflicto entre los confederados en Estados Unidos, ¿no? Fíjate, volvieron a salir banderas confederadas ahí en el Capitolio. Ese conflicto tiene ¿cuántos años tiene ese conflicto? No me acuerdo cuándo fue la guerra esta, pero Son 300 años. 1860, pues es 160 años por ahí. Pues 160 años que llevamos con ese conflicto, ¿no? O los conflictos, el conflicto en Palestina. ¿Ese conflicto cuántos años tiene? De siglos. Claro. Entonces, o sea, los conflictos duran tanto precisamente por esto. Porque nadie toma el liderazgo. Liderar es no resonar como un espejo. Cuando alguien me envía un tipo de energía y yo como un espejo le devuelvo la misma energía que me está enviando, ahí no estoy liderando. Estoy siguiendo su energía. Entonces, en los conflictos, todo el mundo resuena, todo el mundo hace de espejo. Y ahí hace falta un esfuerzo creativo. Hace falta la aparición de la figura del líder. ¿El líder qué hace? Podríamos resumirlo con que pone la otra mejilla. Al líder le envían mierda, le envían porquería, y él, en lugar de devolver la misma porquería, deja de ser un espejo y empieza a ser, si quieres, una ventana a otro mundo posible, del cual surgen imágenes nuevas que no estaban hasta ahora. Y envía una energía diferente. Desde aquí pueden empezar a cambiar las cosas. No significa que siempre cambien, pero pueden empezar a cambiar. Nunca ha habido cambio desde la resonancia. Desde la resonancia se mantiene el conflicto, se mantiene esa polarización. Esas dos partes resonando en conflicto es lo que mantiene esa energía. Cuando una de las partes decide hacer algo diferente, se abre la posibilidad de que las cosas cambien. No significa que vayan a cambiar necesariamente, pero es la única posibilidad. La única posibilidad pasa por devolver una energía diferente a la que recibo. Y entonces pasa básicamente, lo podríamos resumir muy resumido, en lugar de rechazar a la otra parte, el camino del cambio, y esto es paradójico, en principio no, es aceptar a la otra parte. El cambio, lo que produce cambio, el motor del cambio, nunca es la búsqueda del cambio, el deseo del cambio y el rechazo, nunca. El rechazo es lo que produce precisamente el conflicto, es lo que produce la división, la separación en partes. El deseo separa, el rechazo separa. ¿Qué es lo que hace que podamos avanzar y que se produzcan cambios? La aceptación. Es muy paradójico esto. Es muy paradójico, pero al mismo tiempo todo el mundo lo puede entender muy fácil, ¿eh? O sea, si yo ahora, Luis, te digo, Luis, este hábito que tienes tú, que lo tienes que cambiar ya, hombre, que ya va siendo hora, ¿no? Va, venga, ánimo, tío, hostia, cámbialo ya, va, hostia, va, venga, va. Bueno, pues ahí hay una energía, pero al mismo tiempo hay un punto de rechazo. Si yo en cambio te digo, Luis, esa cosa que tú quieres cambiar, mira, me da igual que la cambies o no la cambies tú. Yo te quiero como eres. ¿Que quieres cambiar? Fantástico. ¿Que no quieres cambiar? También fantástico, tío. Tú eres cojonudo. ¿Dónde es más fácil cambiar? El rechazo no ayuda a cambiar. Si yo quiero, esos tíos que entraron al Capitolio, ¿no? Un tío ahí con unos cuernos, ¿no? Con unos tatus, pintado con la bandera, tal. No le puedo criticar a ese tío. No puedo. Si le critico, ¿qué va a hacer? Resistirse. No sé, los movimientos fascistoides que están apareciendo por muchos sitios. A ver, no, tampoco nos confundamos. Si hay un movimiento ultra en algún sitio que se levantan armas, utiliza las armas, yo me voy a defender, porque mi integridad está por encima de todo, ¿no? Eso está claro, pero mientras eso no ocurre, yo le voy a convencer al fascista diciéndole que es un malvado y un perverso y que es una mala persona.
No le voy a convencer de nada, mi rechazo no sirve de nada. ¿No sería quizás más interesante entender qué demonios está pasando en Estados Unidos para que 47 millones de personas voten a Donald Trump? ¿Es que estos 47 millones de personas son idiotas? ¿Es que los 47 millones de personas son malas personas? Pues está claro que no. Es que yo no lo entiendo. El problema no lo tienen ellos. El problema lo tengo yo, que no les entiendo. Y mientras yo simplemente lo único que haga sea rechazarles, cuanto más les rechace, más se resistirán, más polarización habrá y más se incrementará el conflicto, más cristalizará este conflicto. Entonces el paso para, yo qué sé, manejar, por ejemplo, fenómenos como el trumpismo, el primer paso es entenderlo, tío. ¿Qué le pasa a la gente para que decida hacer un movimiento así? ¿He hecho el esfuerzo de ponerme en su situación? ¿Quiénes son? ¿Qué les pasa? ¿Por qué? Claro, cuando el que supuestamente era el enemigo me empiezo a poner un poquito en su lugar, cuando lo empiezo a aceptar, claro, ahora al otro le cuesta un poco más resistirse. Primero porque le entiendo más. Sé cómo hablarle. Sé cómo manejarle. Sé lo que realmente le importa, ¿no? Segundo, porque no se ve tratado como un tonto, como un loco, como una mala persona. Si tú te ves tratado como una mala persona, como un loco, no quieres cambiar. Lo que quieres hacer es demostrar que no estás loco, ni que no eres mala persona. No sé si me explico. Entonces, la gran paradoja que hay aquí detrás, que en el fondo en realidad no lo es que cuando yo rechazo algo, es decir, cuando yo quiero cambiar algo, yo estoy impidiendo que cambie. Si quiero que algo cambie, lo que necesito es aceptar eso, escucharlo, entenderlo, captar el valor positivo que hay en eso. En el trumpismo hay un valor positivo. Es un valor positivo que no consigo entender. Pero desde su posición, esta gente está buscando algo bueno, que necesitan, que no están pudiendo encontrar otra manera. El motor del cambio es la aceptación, esa es la gran paradoja. Y todas estas cosas feas que nos están pasando ahora, o somos capaces de empezar a aceptar a las partes que las están produciendo, o lo único que hacemos es incrementar la situación de polaridad y de conflicto. Por ejemplo, cambio climático, ¿no? Estoy entrando en calor por el cambio climático. Cambio climático, ¿no? Mucha gente que dice que no existe. Y hay mucha gente que también piensa, pues yo no voy a hacer nada, ¿no? Claro, nosotros podemos coger y decir, pero que no lo veis, que estáis locos, que vais a acabar con el mundo, que no os dais cuenta que esto es un gran problema, pero que estáis tontos o qué, es que sois unos egoístas, que solo pensáis en... ¿Así vamos a cambiar las cosas? Necesitamos entender más a esta gente. Necesitamos profundizar, ponernos en su lugar, ser capaces de ver realmente qué les mueve. Darnos cuenta de que si nosotros estuviéramos viviendo en sus mismos zapatos, haríamos exactamente lo mismo. Peor lo haríamos todavía. En ese momento establecemos una relación diferente con el otro. Y es esa relación la que permite que las cosas empiecen a moverse y que se empiece a desatascar el conflicto. Y insisto, esto con otra gente, pero también conmigo mismo. Esa parte de mí que no acepto, esa parte de mí que me hace comer o que me hace fumar, ¿no? Deja ya de rechazarla tú. Escúchala un poco más, ¿no? ¿Cómo sería, ¿Por qué Enrique, estás...? cómo sería en el caso de un problema, de un cambio personal que queremos hacer? Por ejemplo, en el dejar de fumar. Por ejemplo, yo fui fumador 20 años, como 20 años. Sabía que estaba mal, sabía que quería dejarlo, que no iba por el buen camino. Yo me tuve que forzar, pero pasarlo realmente mal. Nunca me acepté como no fumador, pero sabía que tenía que dejarlo. Entonces, como que me forcé. Estuve un año con el mono, ¿sabes? De dejarlo hasta que más o menos... Y lo he conseguido y ahora no tengo
ansias y todo eso, pero yo entiendo que lo hice de la forma fuerza Dura, bruta, dura. ¿no? La Fuerza fuerza bruta, fuerza bruta. bruta. Y es posible cuando haces el trabajo a través de fuerza bruta, fuerza de voluntad. Hay personas que tenéis mucha fuerza de voluntad. Yo sé que tú eres una de estas personas. Por ejemplo, mi mujer también es una persona con una gran fuerza de voluntad, ¿no? Las personas que tenéis mucha fuerza de voluntad, eso es una ventaja por un lado, porque podéis llegar a hacer cosas tan brutales como esta, y al mismo tiempo también, en algún momento determinado, puede ser vuestro punto débil, vuestra fuerza de voluntad, porque dejáis reprimidas partes muy importantes. Y entonces dejas de fumar, pero haces otra cosa. Correcto. Porque ¿qué pasa? Que con la fuerza de voluntad, digamos, he trabajado el síntoma. El síntoma lo he trabajado, pero lo que está en profundidad me falta trabajarlo. ¿Qué hacía que yo sintiera esa necesidad de fumar continuamente, ¿no? ¿Qué hace que yo tenga necesidad, yo qué sé, de comer? ¿Qué hace que yo tenga necesidad de tener sexo por un tubo o drogas por un tubo, ¿no? ¿Qué hace que esto me ocurra a mí, ¿no? O esto que ahora también es muy común, ¿no? Pornografía por un tubo, ¿no? Todo el día enganchaba a los canales porno y tal. ¿Qué hace eso? O sea, yo lo que no puedo hacer es decir, no me puedo decir a mí mismo, soy una mala persona porque veo porno, por ejemplo. Porque si hago eso, lo que estoy haciendo es machacarme a mí mismo y desde ese rechazo a mí mismo, esa parte de mí no puede cambiar. Le estoy metiendo mucha carga, mucha dificultad, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Yo necesito escucharme bien. Escuchar a esa parte. Oye, ¿qué está buscando realmente? Una de las cosas que recomiendo, por ejemplo, es, en lugar de frenar ese impulso, darle todo. ¿Que quiero comer chocolate? Todo lo que quieras. O sea, cero freno a esa parte. Pero, eso sí, solo un pequeño detalle. Mientras lo hago, mientras como chocolate o mientras me fumo esos cigarros, presente y atento a la sensación de comer o a la sensación de fumar. Puedes fumar todo lo que quieras, puedes comer todo lo que quieras, puedes tener todo el sexo que quieras, siempre y cuando tu mente esté en lo que estés haciendo. Primer paso. Porque yo quiero que escuches a esa parte. Y a esa parte la vas a escuchar en acción. Quiero que le dejes expresarse. Quiero que le des lo que anda buscando. Es que, toma chocolate, ¿cuánto quieres? 2 tabletas. Pero te las comes todas, ¿eh? Ahora. Entonces, fíjate, en el mismo momento en el que dejas de marcarte el freno, es curioso, ¿eh? En el mismo momento que dices, hostia, esto que dice Enrique está loco, ¿no? O sea, me dice que haga lo contrario a que, ¿no? En el mismo momento que te lo planteas de verdad, dices, me voy a comer lo que me dé la gana. En ese mismo momento ya se te empieza a pasar el hambre. Ya no tienes tanta hambre. En cuanto ves el chocolate ahí, dos tabletas de chocolate en un plato. Fíjate que de la otra manera, ¿sabes? Normalmente nos hacemos la trampa. Y dices, no, me voy a comer un trocito de chocolate. Un trocitito que no pasa nada, pero ya está porque no me quiero pasar. Y tú coges un trocito, te estás comiendo ese trocito y estás pensando en el siguiente. Estás pensando, bueno, quizá otro trocito más, tampoco pasaría nada. Pero ni siquiera estás disfrutando ese trozo. Y entonces vas y coges otro trocito más. Y dices, ay, bueno, un poquito más, ahora por un poquito más tampoco pasa nada, ¿no? Y estás comiendo, estás pensando en el siguiente. No estás pensando en lo que estás haciendo. Es decir, no estás disfrutando eso, sino que estás en el ansia de conseguir más, pero al mismo tiempo te lo estás negando, ¿eh? Porque estás ahí transaccionando contigo mismo. Es decir, en cierta manera, cuando haces eso de, ay, un poquito más, no, venga, va, en el fondo, no estás experimentando la abundancia, sino la falta de. En cambio, si yo te digo, no, tira millas, ¿qué quieres? ¿Fumar? ¿Cuántos cigarros te quieres fumar? Aquí los tienes, te los pongo aquí encima. Venga, va, uno tras otro. Va, sin parar, todos los que quieras. Y los ves ahí todos encima de la mesa, o ves todo el chocolate ahí. Empiezas a conectar contigo mismo y a darte cuenta de que en realidad no tienes hambre. Que es otra cosa. Y en ese momento puedes empezar a interrogarte y a hablar contigo mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que tengo realmente? ¿Qué es lo que quiero realmente?
¿Qué ando buscando que no me he dado a mí mismo? ¿Qué me falta para que tenga esa necesidad de estar haciendo esto? Y hay una aceptación de mí mismo ahí. La aceptación de que hay partes de mí que no entiendo y no pasa nada. Hay partes de mí a las que he estado, de alguna manera, ocultando en el sótano, impidiendo que salieran, porque por prejuicios sociales o personales o lo que sea, pues no me convenía que salieran. Pero claro, cuanto más las oculto, más problema tengo. Porque eso acaba saliendo al final como una olla a presión, ¿no? Básicamente la aceptación es un proceso muy profundo. La aceptación de uno mismo, por ejemplo, o la aceptación de otra persona, requiere en primer lugar mucha escucha, mucho ver la realidad. En lugar de no querer ver la realidad, en lugar de no querer escuchar a la otra parte, no querer escuchar al otro, no querer escucharme a mí, a esa parte que quiere comer, no, al revés. Primero, ver y escuchar. Esa es la primera parte de la aceptación. Normalmente tenemos mucho miedo a ver y a escuchar. Nos da miedo, porque es el miedo del avestruz. Pensamos que si no lo vemos, no lo escuchamos, no estará. Pues eso está muy bien pensarlo, pero no es real. O sea que por mucho que te escondas, o sea, por mucho que esa parte de ti la escondas, va a estar allí. Entonces, primero, hace falta esa valentía, la valentía de escuchar, la valentía de ver la realidad, la valentía de escuchar a un trompista, la valentía de escuchar a un delincuente, un tío que ha hecho un crimen. Y decir, en lugar de decir, no, este tío es un depravado, no le quiero ni ver, ¿no? Etiqueta, solución sencilla, ¿verdad? Yo me quedo tranquilo, el problema lo tiene el otro. No, decir, no, un momento. Aquí hay gente que está cometiendo crímenes. Quiero entender por qué la gente comete crímenes. Que le está moviendo al otro a cometer crímenes, ¿no? Entonces, primero verlo. Luego hacer ese esfuerzo de entender, que esa es la segunda parte. Primero escuchar. Segundo, entender. Oye, ¿por qué veo un 6 este tío, donde yo veo un 9? Oye, este tío, ¿por qué se dedica, yo qué sé, a robarle a las ancianas? Joder, qué cabrón. Podría haber, yo qué sé, que le robe a un tío de su estatura, ¿no? No, el tío va y roba a las ancianas. Pero este tío, claro, hacer ese esfuerzo. Que hay otro miedo también, ¿no? Yo tengo miedo de entender, por ejemplo, al partido... yo soy del Partido Demócrata y tengo miedo de entender al tío del Partido Republicano. O yo soy independentista y tengo miedo de entender al de Vox. ¿Sabes por qué? Aquí hay otro miedo. Es el miedo a que me convenzan. Miedo a que, ostras, a ver si no va a ser un 6 y realmente va a ser un 9. A ver si el otro va a tener razón y yo no. Eso es miedo a sentirse inferior al otro. Es miedo a pensar, si el otro tiene razón y yo no tengo razón, el otro está por encima de mí, ¿no? Pero claro, eso es un miedo también infundado, ¿no? Porque nadie tiene la razón. Cada uno tenemos nuestro trozo de razón. Si solo voy con mi trocito, me estoy perdiendo una visión mucho más amplia, ¿no? Entonces yo para aceptar primero necesito escuchar, y para eso necesito vencer el miedo del avestruz. Segundo, necesito entender, y para eso necesito vencer el miedo a que me convenzan, ¿no? Y en tercer lugar, necesito dar valor positivo a la otra parte. Darle valor, empatizar con la otra parte. Darme cuenta de que probablemente lo que esta persona está haciendo es muy malo, pero que en el fondo su intención era otra. Solemos confundir continuamente la intención con el comportamiento y el resultado. Son tres cosas muy diferentes. Alguien me hace algo que me molesta. Hace algo que me molesta, ¿no? Comportamiento, resultado. Es un cabrón. Es una mala persona, ¿no? Miramos comportamiento, resultado y nosotros deducimos una intención que es la que nos va bien a nosotros. Porque es muy cómoda. El problema lo tiene el otro, que es un cabrón, es una mala persona. ¿No? No. Cuando una persona tiene un comportamiento que tiene un resultado, habría que entender cuál ha sido su intención verdadera y por qué está haciendo eso.
Cuando tú eres capaz realmente de ponerte en los pies de otra persona, en los zapatos de otra persona, te das cuenta que las personas hacemos lo que podemos con lo que tenemos. O sea, cada uno hace lo que puede con lo que tiene disponible. Y esto de los locos o las malas personas, mira, en materia de psiquiatría se está avanzando mucho en los últimos 50 años se ha avanzado mucho, ¿no? Y bueno, ya no te digo, en los últimos 100 años en psiquiatría, o sea, primero cómo tratábamos a la gente que tenía problemas. Tú, si hubiésemos entrado a un sanatorio donde estaba gente enferma hace 100 años y hubiésemos visto todo lo que les hacían, la pregunta inmediata sería, ¿quién es el loco aquí? ¿Quién es el que está loco? ¿El que le están tratando o los que le están tratando? Porque esto que le estáis haciendo es una barbaridad, ¿no? La psiquiatría ha avanzado mucho y una de las cosas que cada vez parece una verdad más evidente es que los locos no existen, que la locura no existe. Lo que hay es gente que se adapta a un medio poco cuerdo. La gente hace comportamientos que le permiten sobrevivir o físicamente o psicológicamente en entornos donde es muy difícil mantenerse en vida. Y eso cuando lo miras fuera de contexto, dices, ¿pero qué hace este tío? Es un loco. No, este tío ha aprendido a sobrevivir así. Esta persona es la manera que ha encontrado de sobrevivir, de aguantar el dolor físico o el dolor emocional. Entonces, los locos no existen. Los malos, intuyo que si existen son pocos. Lo que hay es otra gente cuyo comportamiento yo no entiendo, pero que lo único que trata de hacer es aguantar, sobrevivir como puede, sintiendo el menor dolor posible, físico y emocional. Lo que pasa, que claro, yo no le veo el porqué, yo no estoy en sus zapatos, yo no he vivido su vida, yo no he tenido sus padres, yo no he tenido sus educadores, yo no he vivido lo mismo. Y claro, yo solo veo comportamiento y resultado, pero no veo la intención. El tercer paso de la aceptación es empatizar con su intención positiva, dar valor a esa persona y decir, tú eres como yo y yo soy como tú. En el fondo, por fuera somos diferentes. Yo tengo la nariz más larga, tú tienes el pelo más corto, yo soy más alto, tú eres más fuerte. Por fuera somos diferentes, pero por dentro, en lo importante, somos la misma porquería. O, si quieres, el mismo abono. Todos somos el mismo tipo de mierda o el mismo tipo de abono. Somos capaces de lo mejor y somos capaces de lo peor. Tú y yo. Aquí, a Luis, que le veis ahí con cara de buen tío y tal, es capaz de todo este hombre. Somos capaces de todo, de lo mejor, de lo peor. Yo también. Soy capaz de lo mejor y de lo peor. Lo que pasa que yo he vivido una vida muy cómoda toda mi vida. Y entonces veo a alguien que hace una animalada y digo, claro, lo veo descontextualizado. Solo veo comportamiento resultado, pero no veo cómo ha llegado hasta ahí. Cuando yo soy capaz de decir, ostras, ahora entiendo, ahora entiendo por qué esta persona hace esto. Y es que probablemente yo haría lo mismo. Me pongo en un estado desde el cual le ayudo a cambiar. Desde este estado de aceptación, la otra persona tiene la libertad de cambiar. Cuando tú te encuentras a alguien que te escucha, que te entiende y que se da cuenta del valor que tiene lo que haces, entonces estás dispuesto, te empiezas a abrir la posibilidad de un cambio. Lo mismo pasa internamente también. Cuando esa parte de mí que ha sido rechazada, que quiere comer chocolate, no sé qué, yo la escucho, yo le doy lo que quiere, yo la entiendo realmente. Y digo, si en el fondo está buscando algo muy bueno para mí, que esté más tranquilo, que esté más a gusto. En ese momento se empieza a producir la transformación. Oye, pero es que esto de aceptar al otro, que empiece el otro primero, ¿no? ¿Qué dices tú? O esto de aceptar al otro, ¿cómo le voy a aceptar, no? ¿Cómo voy a poder aceptar a un tío que ha hecho esto que ha hecho, no? Poder puedes. Poder puedes. Yo puedo escuchar a otra persona, yo puedo entender a otra persona, yo puedo darle valor a eso, yo puedo. No es que pueda o no pueda, no. Es que no quiero.
Yo no es que no pueda aceptar. Yo puedo aceptar al otro siempre. Siempre puedo aceptar al otro. Alguna vez, en alguna conferencia que he hecho alguna vez, he enseñado un vídeo de un señor que está en un juicio y hace un pequeño discurso perdonando al asesino de su hijo. Es un señor en Estados Unidos, ¿no? Se le ve ahí en el juicio. El hijo pidió unas pizzas y el repartidor, que era un chico de color, ¿no? Se produce un altercado y le mata. Entonces el padre en el juicio le dice que, bueno, que él le perdona, que él sabe que ha tenido una infancia muy difícil, que todo ha sido fruto de las circunstancias. O sea, el tío ese es capaz de perdonarle, ¿eh? Ojo, ojo. Yo no sería capaz de perdonarle. Yo si alguien hiciera algo así en mi vida, no podría, yo soy incapaz. O sea, ese tío es un tío que, digamos, espiritualmente está muy por encima de mí, ¿no? Pero cuando yo veo a un señor que es capaz de perdonar y en el fondo de aceptar al asesino de su hijo, pienso que quizás yo, con otras cosas más pequeñas, quizás puedo también perdonar y aceptar. Cuando voy por la calle y veo a la gente que va sin mascarilla, ¿no? Y me pongo de mala hostia, digo, este es un cabrón, pues quizás, si pienso que es un cabrón y le pongo mala cara, ¿no? El tío todavía tendrá más ganas de ir sin mascarilla. En cambio, si yo cojo y digo, ¿y por qué va sin mascarilla este hombre? Porque ya no puede más, tío. Porque necesita sentir el aire en su cara. Porque ya no aguanta esta presión, por ejemplo. Hombre, quizás desde ahí, si él percibe que yo le veo desde ahí, no sé si igual le convenzo, no lo sé, pero es la única oportunidad que tengo, ¿no? Entonces, no es que yo no pueda aceptar, es que no quiero aceptar. No quiero aceptar al otro, no quiero aceptar a la parte de mí que come chocolate, no quiero aceptar a la parte de mí que ve porno, no quiero aceptar al tío este del otro partido que solo dice mentiras. No quiero aceptar. Entonces, ¿dónde está el conflicto? ¿El conflicto está ahí fuera? ¿O el conflicto está en mi interior? Y esta es otra de las cosas interesantes a entender en materia de cambio, cuando queremos cambiar las cosas. Cuando queremos cambiar las cosas, el verdadero conflicto, en realidad, está dentro de nosotros mismos. El conflicto viaja con nosotros. Por eso, me divorcio de mi mujer, me caso con otra y vuelvo a tener los mismos problemas. Me cambio de trabajo, me voy a otro sitio y vuelvo a tener los mismos problemas. ¿Por qué? Porque lo tengo dentro. Viaja conmigo. No quiero aceptar. Esa es la esencia del conflicto. ¿Qué pasa cuando empiezo a aceptar? El cristal del conflicto empieza a desintegrarse. Cuando empiezo a aceptar, se abre la posibilidad del cambio. Muchas veces, incluso cuando empiezo a aceptar, pienso que ya no hace falta ni siquiera el cambio. Pero la mayor parte de las veces, mi aceptación arranca una máquina de transformación. Y de golpe porrazo me empiezo a ver más chocolate, ¿no? Por ahí corriendo y digo, no, si en realidad yo lo que quiero no es comer, lo que quiero es descansar, tú. Me voy a echar a la cama, a dormir. ¿Qué hago aquí mirando una serie? Esto no es esto lo que quiero, ahora quiero descansar. Y me descanso. O tengo un conflicto con mi mujer y entonces ella quiere una cosa con mis hijos y yo quiero otra, ¿no? Pero entonces hablamos y yo me pongo en su posición y no llegamos a ninguna conclusión, pero nos quedamos bien. Y al final se soluciona todo casi sin ni siquiera volver a hablarlo. Al final da igual la solución que tomemos, nos hemos entendido, hemos conectado, nos hemos unido, ¿no? En la aceptación se produce la unión. Antes yo os decía que el deseo separa. El deseo separa, el deseo produce una escisión entre lo que es y lo que quiero que sea. La aceptación une. ¿No? Este es el camino del cambio. Normalmente suele pasar por una separación generada por el deseo. Y si culmina bien, acaba con una transformación potente, que es la aceptación, que lo que hace es unir a las partes de nuevo en una cosa nueva.
En realidad siempre habían estado unidas las partes, que había un vínculo entre ellas. A veces digo, ¿tú sabes las típicas pelis de presidiarios que huyen de la cárcel, ¿no? Que llevan unas esposas, ¿no? Entonces salen los dos corriendo con las esposas, ¿no? Y entonces, claro, al principio se pelean entre ellos. No, no, por aquí, no, por allí, no, no. Entonces, cuanto más se pelean, menos avanzan. No se quieren dar cuenta que en realidad están unidos. Que en realidad son uno. Cuanto menos me doy cuenta de que yo en realidad soy uno con el otro, o con la otra parte, cuanto más acentúo esa separación, que no es real, más problemas tengo. Esa persona de ese otro partido a la que no aguanto, yo estoy unido a ella. Hay una conexión entre los dos. Si en el fondo, ¿sabes por qué me da tanta rabia y me pone tan nervioso? Porque en el fondo le veo en él cosas que no me gusta verme en mí. Por eso no la aguanto. Porque es igual que yo. Porque él me refleja esas cosas de mi interior que no quiero aceptar. Entonces la aceptación produce esa unión en la cual te das cuenta de que en el fondo no estamos separados, estamos unidos. Yo soy tú, tú eres yo. Había una frase, mira, aquí hay dos frases divertidas. Una que es la de broma de siempre, ¿no? Es yo soy tú, tú eres yo, ¿quién es más tonto de los dos? ¿No? ¿Te acuerdas ese chiste que hacíamos? ¿No? Ese es uno. Pero luego hay uno que no es de broma, que es en serio, que esto lo decía un sabio. Esto lo mencionaba Alan Watts. Decía algo así tan bestia como: yo soy yo porque tú eres tú. Y si tú eres tú porque yo soy yo, entonces ni tú eres tú ni yo soy yo. Esto es muy bestia, esto que he dicho ahora. Lo voy a repetir, ¿eh? Y la gente debe estar aquí muy rayada. ¿Qué decís por ahí? Feliz año, vuelta. No sé qué estarán pensando. Bueno, nos lanzáis por ahí los inputs. Yo estoy aquí hablando sin parar. La frase es: yo soy yo porque tú eres tú. Y si tú eres tú porque yo soy yo, entonces ni yo soy yo ni tú eres tú. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo, cada uno de nosotros somos una parte del mundo, pero también somos el todo. Y si nos vemos como algo separado, si yo me veo como algo separado a aquello que quiero cambiar, lo único que voy a hacer es generar conflicto, porque eso no es real. Porque yo soy parte de lo que quiero cambiar. Yo soy como el prisionero que está cogido de las esposas. Ya no soy una parte separada. Estoy unido al otro. Entonces, o funcionamos como uno o no va a funcionar esto. Si sigo pensando que yo soy una parte separada, estaré dándome de golpes con el otro todo el rato. Si sigo pensando que el del otro partido es alguien separado a mí, que no está conectado a mí, lo único que voy a hacer es seguir discutiéndome con el otro. Pero si yo me doy cuenta de que el tío del Partido Republicano en el fondo está conectado a mí, que soy un tío del Partido Demócrata, ahí quizás tengo posibilidades de que las cosas cambien. Bueno, qué rollo te he soltado, la gente que dice: hola Enrique, gustazo. No, Mira, María José, hay muchos wows y muchas cosas por ahí. pasando... Ay, que te he Ahí estoy. perdido. Espera, no, sí, Ahí estoy estás. sin batería, estoy sin pila casi. No, ya vamos terminando, pero pues al final el tema del cambio, como dices, viene por la aceptación, por trabajar en nuestra aceptación. Estamos por aquí, creo que estaba Rubén, me ha parecido verlo, Rubén Turienzo, que hablábamos también en algún momento del Blue Monday, ¿no? Del lunes triste en enero, en la que la persona que tenía los compromisos de cambiar en enero se rinde, ¿no? El tema de quiero ir al gimnasio y ya no voy a ir al gimnasio y suele pasar a mediados de enero. Mucha gente quiere cambiar, pero busca la fuerza bruta que decíamos y eso normalmente falla más veces que acierta. La aceptación, en este caso, para las personas que estén ahora, algo tan simple, quiero ir a hacer más ejercicio, quiero empezar el año de una forma diferente y no lo estén consiguiendo, la batalla es interior, entonces. Es una batalla interior. Es una batalla de entender esta parte de mí que no quiere hacer deporte, qué es lo que no quiere realmente, ¿no? Quizá lo que le estoy proponiendo es algo que no le cuadra para nada, ¿no?
Quizá en lugar de proponerle, no, es que a partir de ahora todos los 3 días a la semana hacer el deporte, tiqui, tacatá, no es una cosa adecuada para esta parte de mí. Igual esta parte de mí sí que le gusta darse un paseo, por ejemplo, para empezar. O sí que le apetece, no sé, irse a bailar, apuntarse a bailar, en lugar de apuntarse a hacer deporte ahí de manera intensiva, ¿no? Necesitamos entender la parte de nosotros a la cual normalmente rechazamos. Mientras no la entendamos, de verdad, lo único que haremos es seguir peleándonos, como los dos presidiarios, ¿no? Y generando esa polarización y ese conflicto que se irá haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces, por eso es muy importante a veces dejarse llevar, romper la energía, cambiarle el pie, ¿no? Dejar de reflejar lo mismo que he estado reflejando todo el rato. Es lo que decíamos antes del poner la otra mejilla. Hacer lo contrario a lo que me pide el cuerpo. O sea, normalmente el cuerpo es una máquina que es bastante inteligente. Nuestra neurología, pues, es una cosa muy evolucionada, ¿no? Lo que pasa es que va aprendiendo, pero no lo sabe todo. Y los patrones que normalmente nos funcionan, siempre hay un momento en el que esos patrones no nos sirven muy bien. Mira, antes comentábamos, ¿no? Por los que tenéis mucha fuerza de voluntad, pues os va bien, muy bien para unas cosas y mal para otras. Los que son muy creativos, les va muy bien para unas cosas, pero no tan bien para otras cosas. Pero ¿qué pasa? Normalmente nuestra mayor virtud es nuestro mayor defecto. Yo soy un tío muy creativo, ¿no? Claro, cuando hago algo creativo me sale bien. Entonces me dicen, qué bien esto que lo has hecho tan creativo y tal, ¿no? Sí, pues ahora cada vez hago más cosas creativas. Y ahora todo lo hago creativo, ¿no? Y como me va bien, pero claro, un día me ponen delante un informe financiero, ¿no? Entonces, un informe financiero, déjate de creatividad. No me líes aquí. O sea, finanzas creativas no. O sea, hagamos las cosas bien. Pero no puedo porque yo soy creativo. ¿Me explico? Entonces, normalmente las cosas que hemos aprendido nos sirven, pero hasta cierto punto. Entonces, el cuerpo me pide reaccionar de acuerdo a los programas que yo he aprendido. Si yo me limito a reaccionar como un espejo ante la otra parte, me voy a quedar donde estoy. Hay muchas veces que necesito hacer lo contrario a lo que me pide el cuerpo. Lo contrario a lo que me pide el cuerpo. Y hay un tío que me grita y en lugar de gritarle, pues le digo, oye, pues entiendo que estés así. Puedo entenderlo. Hostia, eso genera un impacto en el otro. El otro no estaba esperando eso, ¿eh? El otro que me estaba gritando estaba esperando que yo le dijera, pues tú más, porque tú, no sé qué, no sé... ¿No? Y ahí nos hubiésemos quedado atascados. Yo siguiendo su energía, él liderando con su energía negativa. No, ahora yo meto otra energía y le digo, pues lo puedo entender. Seguro que tienes tus razones para verlo así. Y seguro que si me estás gritando será porque he hecho algo mal. Seguro. Hostia, entonces el otro le estás tocando, le estás enviando otra energía, le va a costarnos reaccionar. Porque él también es un espejo. Lo mismo con mis partes interiores, ¿no? Estas partes interiores que yo rechazo, es que, mira, cuando tenemos algún tipo de hábito que no nos gusta, mira si nos pasamos horas al día rechazándonos a nosotros mismos. O sea, si me gusta el chocolate, pues igual a lo largo del día, no sé, hay como 20 o 30 veces o 40 veces que me he estado, no, que no, tío, hostia, esto no lo hagas, machacándome ahí y tal, ¿no? No, pues llega un momento que digo, oye, ¿tú quieres comer el chocolate? Si lo que necesitas es chocolate, come chocolate. Vamos a hablar de esto. Mientras comes chocolate, a ver, ¿esto es lo que quieres? Va, a ver. Coño, tanto chocolate igual no. Fíjate, problema resuelto, sin hacer nada, ¿no? Sin hacer nada, no, haciendo lo más importante, que es aceptando, ¿no? Nosotros en realidad no cambiamos las cosas. Nosotros no cambiamos las cosas. Nosotros nos transformamos con ellas. Si yo quiero cambiar las cosas no cambian. Pero si yo empiezo a aceptar las cosas, yo me transformo y las cosas también empiezan a transformarse. Nosotros no cambiamos las cosas. Nos podemos transformar con ellas. Y el camino a la transformación es la aceptación. Ese es el camino difícil. Y especialmente en ciertas situaciones, muy difícil. O sea, hay cosas, aquí las personas que nos están escuchando, ¿no?
muchas veces tenemos la manía ahí del gurú, ¿no? Y, este que lo hace perfecto todo y tal. Mira, los que nos estáis escuchando, yo soy el peor de todos en aceptar. A mí me cuesta mucho aceptar, ¿no? Y hay cosas que soy incapaz de aceptar. Y me reconozco esa incapacidad ahora mismo. Y en ese reconocimiento empiezo a ver un poco la luz. Porque si ya no me reconociera mi incapacidad para aceptar, no podría aceptar, ¿no? Si yo me dijera a mí mismo, no, Enrique Lladó, pero tú hablas de la aceptación, tío, tú tienes que aceptarlo todo, tienes que ser un tío perfecto, un tío que no alza la voz, un tío, no sé, que no tengas ningún vicio, que no, tienes que ser así, tío, hay que, me metería en una presión tal que aún lo haría peor. Pero yo en el momento que digo, mira, yo soy el peor de todos, voy a investigar por qué soy el peor de todos, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto? Y hay cosas que me cuestan tanto, tanto, y que lo hago tan mal, pero eso, ¿no? Antes decíamos, mi mayor virtud es mi mayor problema, ¿no? Pues también, mi mayor pecado puede ser mi mayor salvación. Porque digo, soy un pecador de esto, tío, soy un pecador. O sea, en esto la cago a saco. Y lo acepto. Y voy a investigar. ¿Por qué me gusta tanto comer bizcochos? Voy a investigar. Voy a aceptarlo. ¿Cuántos quiero? Venga, va. Voy a experimentar. ¿Qué pasa si me lleno la hoja de bizcochos hasta que me... Pues ahí voy encontrando cosas. Es el camino de la aceptación. ¿Cuánta aceptación nos hace falta? No sé si te he perdido o te has quedado ahí No, pensando. no, 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 pensaba que era pregunta retórica. Bueno, ¿cuánta aceptación? Siempre, pero es parte de nosotros, pero somos totalmente imperfectos. Me gusta que hayas terminado culminando ahí, ¿no? Con el dicho de que por aquí alguien estaba diciendo, haz lo que digo, no lo que hago, ¿no? Es un poco eso. Sí, sí, no sé, muchas veces tenemos clara la visión de lo que hay que hacer, pero nos cuesta la vida hacerlo, eso es totalmente cierto. Mira, no sé, supongo que se me escucha bien porque tuve que cambiar ahora de Sí, se te oye bien. el micro y todo esto por la batería. Por aquí hay mucha gente preguntando, ¿va a quedar esto grabado? En principio sí, en principio sí. La idea es que Perfecto. sí, pero bueno, ya sabéis que esto de Instagram a veces graba, a veces no graba. Por aquí Carlos preguntaba cómo aceptar al otro cuando me causa dolor. Creo que un poco lo has estado comentando, ¿no? Con el tema del tipo de la máscara, por ejemplo, ¿no? La persona que no quiere llevar la mascarita y todo eso, ¿no? Sí, cuando el otro me causa dolor, claro, es muy difícil aceptarlo, ¿no? Porque me está generando con ese comportamiento, me está generando un impacto muy negativo. Y al mismo tiempo, si no lo acepto, ¿qué gano? ¿No? No aceptar, si os fijáis en el fondo, no aceptar es una gilipollez. Porque la cosa, ser, es, que diría José Mota, ¿no? José Mota, no sé, en Latinoamérica se conoce mucho, es un humorista que tiene un sketch, ¿no? Que siempre le dice a la gente, oye, no es por nada, pero tú ser eres, ¿no? O sea, cuando hay algo que está ocurriendo, ¿no? Y yo no lo acepto, por mucho que no lo acepte, la cosa continúa siendo la que Sigue es. siendo, sí, sí, sigue Y mi siendo. falta de aceptación en el otro, lo único que le produce es más rechazo, igual tiene más ganas de hacerme más daño, ¿no? Entonces, no aceptar es como darte de cabezas contra la pared, en el fondo. Es una actitud absurda que muchas veces hacemos porque pensamos que ahí puede haber alguna solución. Pero la no aceptación, desde luego, no me da resultado. ¿La aceptación va a hacer que este tío deje de hacerme daño? No está garantizado. No hay garantía. Para nada, ¿eh? Pero es la única posibilidad. Esto es la parte triste que tienen este tipo de intervenciones de relación, y es que no hay resultados garantizados nunca, salvo los fracasos. O sea, hay cosas que sabes perfectamente que te producen el fracaso. O sea, la no aceptación lleva al fracaso, ¿hará que el tío cambie? No, no hará que cambie. Garantizado, 100%. ¿La aceptación garantiza que el tío cambiará? No, No. pero es la única posibilidad. Y además, aunque el tío no cambie, yo me he transformado y he mejorado, independientemente que el otro cambie o no cambie. Esto es importante, ¿no?
Totalmente. Tengo por aquí una pregunta de Patricia que creo que representa el sentido de mucha gente. Dice Patricia, una persona que viene repitiendo patrones prácticamente los mismos en 17 años, ¿puede cambiarlos? Es una pregunta difícil de responder en el sentido de que es genérica, ¿no? Pero Sí. entonces le vamos a dar una respuesta genérica también, porque aquí lo interesante, normalmente las preguntas genéricas nos atrapan en conceptos abstractos, ¿no? A mí me gustaría saber quién es esa persona, cuál es ese hábito, exactamente qué es lo que hace, exactamente cómo Pero lo hace, pongámosle exactamente un ejemplo, pongámosle un cómo ejemplo. Yo creo que... A ver si lo ha se ha intentado cortado. cambiar. Dependería mucho, ¿no? Ah, ese te ha ido. Dependería mucho de Estoy específicamente de la quién batería estamos que me va hablando. a fallar. Sí, dependería mucho específicamente de quién estamos hablando, en qué condiciones, en qué circunstancias, y al mismo tiempo podemos dar una respuesta genérica también, ¿no? Que es, hombre, si lleva 17 años haciendo lo mismo y no ha podido cambiar, hombre, igual si somos capaces de encontrar otra manera diferente de abordarlo, quizá ahí puede haber una posibilidad. ¿Es que no puede cambiar o es que no sabemos cómo cambiar? Si pensamos que es que no puede cambiar, pues estaremos en lo cierto, porque ya no encontraremos más opciones, no podrá cambiar. Si pensamos que es que quizá no sabemos cómo cambiar, quizás empiecen a abrir opciones. Yo intuyo que una persona que lleva 17 años con la misma cosa y no ha sido capaz de cambiar, se encuentra en un patrón de conflicto interno. En un patrón en el que hay una parte de sí misma que quiere cambiar y otra parte de sí misma que no quiere cambiar. Y el trabajo con esta persona consistiría precisamente en ser capaz de integrar estas dos partes. Integrar la parte que quiere cambiar y la que no quiere cambiar. La que no quiere cambiar normalmente es una parte que suele ser más inconsciente, que suele ser una parte que socialmente menos aceptable, algo que no es correcto desde un punto de vista de las relaciones humanas, ¿no? Y a lo cual hemos rechazado. Hace falta empezar a afrontarlo. Hace falta empezar a aceptarlo. Empezar a aceptar esa parte de verdad, escuchar esa parte de verdad, que los demás le den cariño a esa parte. Oye, tú eres un cabronazo, porque tú me hiciste pupa con esto. Y al mismo tiempo, también pienso que si estuviera en tu lugar, yo hubiera hecho lo mismo tú. Cabronazo, te acepto como eres. Te acepto. Y aunque no cambies, aunque no quieras cambiar, yo te seguiré aceptando. Haz lo que quieras. Ahí quizás le ayudamos, ¿no? Bueno, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Quiero que sepas que lo del chocolate ha tenido una aceptación y cada 3 comentarios se habla del chocolate, que coman todo el chocolate que quieran. Yo creo que ese es el mensaje de fondo que queda. Siempre que quieras cambio, come chocolate Esa es una y buena. todo el que quieras. Y no es una mala conclusión tampoco, es un buen estilo. No sabes Esa lo que es va a hacer, buena. pero come chocolate. Bueno, Enric, muchísimas gracias. Como ando perdido con el tema de la pila, me está quedando sin pilas, estoy ya preocupado. Entonces no quiero que se nos corte. Entonces, muchísimas gracias. Retomamos, si la gente quiere, en algún otro momento más adelante, Muy seguimos bien. hablando de todos estos temas del cambio. Invito a la gente, al final nos ha salido un Mentor 360 aquí en live totalmente. Entonces, para todos aquellos que hayáis disfrutado de la charla, lo han mencionado vagamente, pero si os pegáis una zambullida por Spotify y buscáis Enric Lladó Mentor 360, vais a encontrar un montón de episodios en los que hablamos de paradojas similares y muy relacionadas. Creo que el chocolate se menciona también en alguna de ellas, probablemente. Entonces, todo eso lo podéis encontrar en Mentor 360, en los episodios de Enric Lladó. Enric, ¿dónde te puede encontrar la gente, saber más de ti? Aparte de por aquí, si lo hacéis clic por aquí, lo empezáis a seguir, que también le va a hacer mucha ilusión. Bueno, pues en cualquier red, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. En mi canal de YouTube hay muchos vídeos, ¿no? Ahí por ahí me pueden encontrar. Oye, yo puedo darle un mensaje a la gente antes de irnos, ¿no? Me gustaría. ¿Qué ¿Es te de parece? chocolate? Sí, es un mensaje agradable. Es dulce. Es dulce. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Sí, para acabar un poco como hemos empezado, ¿no? Que es que en este momento tan difícil que estamos viviendo, donde tantas cosas van a cambiar, todas las personas que están escuchando ahora son súper necesarias para hacer que las cosas cambien para bien. Y el camino para que ese cambio para bien se produzca pasa por esa aceptación. Seamos capaces de aceptar mucho a la gente que está a nuestro alrededor y hace cosas que no están bien, ¿no? O que podrían ser mejorables. Y desde esa aceptación y sin hacer nada más, las cosas irán bien.
En realidad no hace falta hacer mucho. En realidad casi hace falta no hacer nada, no hacer nada, ¿no? Que es la aceptación. Aceptad mucho a la gente de alrededor porque lo necesitan, lo necesitan. Os necesitamos. Súper. Bueno, pues Enric Lladó, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, por ser siempre tan dispuesto a compartir, tan generoso con tu tiempo y con tu conocimiento. Espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado mucho, os pedimos una cosa, es seguir a Enric, eso lo primero, pero también compartir esta charla. La idea es que quede ahora grabada, esperemos, señor Instagram, que me lo dejes grabado, y vamos a dejarla ahí para que la compartas, para que la revisites, para que la revises y para que esperes el próximo libro de Enric Lladó que va a salir. ¿Para cuándo lo tenemos, Enric? Bueno, estamos hablando de febrero o marzo, ¿eh? El libro del cambio. No, pues ya rápido, rápido. Sí, Y entonces, sí. bueno, pues cuando saques el libro, desde aquí ya te invito a que nos lo presentes ya con cara y ojos y Genial. profundicemos sobre estos temas. Muchísimas Súper gracias, bien. Enric. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí en vivo, los que lo veáis en grabado. Hola, hola. Y muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos, Enric. Mil gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Hasta luego.